Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestra clase. Esta vez vamos a ver la continuación de componente normal y tangencial en el movimiento curvilíneo. La estrategia para la solución de estos problemas es la siguiente. Como ya habíamos visto, primero tenemos que fijar el sistema de coordenadas. Y esto va en base a la trayectoria y a la dirección del movimiento. Así que como primer punto dice, siempre que se conozca la trayectoria de la partícula, podremos establecer un sistema de coordenadas normal y tangencial con origen fijo, el cual coincide con la partícula en el instante considerado. El eje tangente positivo actúa en dirección del movimiento y el eje normal positivo está dirigido hacia el centro de curvatura de la trayectoria. Ahora bien, la velocidad. La velocidad de la partícula siempre es tangente a la trayectoria. Y siguiente punto, la magnitud de la velocidad se determina a partir de la derivada con respecto al tiempo de la función de trayectoria. La aceleración tangencial, o más bien para encontrar la aceleración, acuérdense que va a tener dos componentes, la aceleración tangencial y la aceleración normal. Para encontrar la aceleración tangencial, se dice que la componente tangencial de la aceleración es el resultado del cambio de la magnitud de la velocidad. Esta componente actúa en la dirección positiva. Si la velocidad de la partícula se incrementa con respecto al tiempo, ahora sí con el vector posición s, positiva si la velocidad de la partícula se incrementa o en la dirección opuesta si la velocidad se reduce. Y las relaciones de aceleración tangencial, velocidad y tiempo y el vector posición son las mismas que las del movimiento rectilíneo. O sea, las mismas que hemos visto con el movimiento rectilíneo se van a ocupar para la aceleración tangencial. Por otro lado, la aceleración normal. La componente normal de la aceleración es el resultado del cambio de dirección de velocidad. Esta componente siempre está dirigida hacia el centro de la curvatura de la trayectoria, es decir, a lo largo del eje normal positivo. Siguiente punto, la magnitud de esta componente de aceleración se determina como sigue. La aceleración normal es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura. Si la trayectoria se expresa en forma de función, ejemplo, y es igual a función de x, el radio de curvatura ρ en cualquier punto de trayectoria se determina por la siguiente ecuación. Esta ecuación, acuérdense que ustedes ya la deben haber visto en su curso de cálculo diferencial e integral. Muy bien, este va a ser el problema que nosotros vamos a resolver. Dice, problema, cuando la montaña rusa pasa por el punto B, su rapidez es de 25 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que este carrito tiene una velocidad tangencial, ¿sí? Tangencial de 25 metros por segundo, la cual se incrementa a una aceleración tangencial de 3 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que esta aceleración también actúa de manera tangencial a 3 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, ¿qué es lo que nos piden? Determine la magnitud de su aceleración en ese instante y el ángulo de la dirección que forma con el eje X. Es importante aclarar por qué nos dice en ese instante, porque el carro también pudo haber estado aquí con una aceleración menor y una velocidad menor. Acuérdense que se está acelerando este auto y este auto se está acelerando con una aceleración tangencial de ¿qué? De 3 metros por segundo al cuadrado, pero justamente cuando llega a este punto, a este que está aquí, al punto B, tenemos una velocidad de 25 metros por segundo. Muy bien, ahora acuérdense que lo primero, de acuerdo a las estrategias que estábamos resolviendo nosotros, tenemos que encontrar o girar nuestro sistema de coordenadas. Este sistema de coordenadas, acuérdense que tiene un punto que es el eje tangencial. Este eje tangencial, acuérdense que tiene que estar en la misma dirección que la velocidad, o sea, la velocidad va hacia acá, ¿sí? Y, en sentido positivo, o sea, así como está marcado ahorita.
Por otro lado tenemos un eje normal, el cual está a 90 grados del eje tangencial, es decir, perpendicular. ¿Sí? Aquí está perpendicular. Y la dirección debe apuntar hacia el centro de curvatura. Acuérdense, pues por aquí debe estar el centro de curvatura. Aquí tenemos el radio, ¿sí? Un radio R. Y ahí debe estar el centro de curvatura. Muy bien. Para encontrar la aceleración, primero debemos de encontrar el radio de curvatura. Para eso ya les había dicho que vamos a ocupar esta fórmula que está aquí, ¿sí? La vamos a ocupar para encontrar el radio de curvatura. Muy bien, para encontrar el radio de curvatura decimos que debemos encontrar la primera derivada de la función de la trayectoria y la segunda derivada de la función de la trayectoria. ¿Cuál es esa función de la trayectoria? Esta que tenemos aquí, ¿sí? Muy bien, entonces la primera derivada de esta función, que es 1 sobre 100 de x al cuadrado, acuérdense que este 2 ¿qué? Pasa multiplicando para encontrar la derivada. Entonces la primera derivada va a ser 1 sobre 50 por x. Y la segunda derivada va a ser 1 sobre 50. Estas dos, ¿sí? Las vamos a sustituir. Esta la vamos a sustituir aquí, ¿sí? Y esta aquí. Por lo que nos va a quedar así esta ecuación. 1 más 1 sobre 50 por x, eso elevado al cuadrado, entre el valor absoluto, acuérdense, son unos paréntesis, es el valor absoluto de la segunda derivada de 1 sobre 50. Y, pues bueno, el resultado nos va a dar 79.3 metros. Ahora, como ya les había dicho, la aceleración va a tener dos componentes. Una aceleración tangencial, ¿sí? Que simplemente va a ser igual a la aceleración que nosotros habíamos estado viendo en en el movimiento rectilíneo. Acuérdense que en el movimiento rectilíneo la aceleración es que la derivada de la velocidad con respecto a quién, con respecto al tiempo. Y tenemos otra componente que es la aceleración normal. Esa aceleración normal va a ser la velocidad cuadrada sobre el radio de curvatura. Acuérdense que esta velocidad al cuadrado va a ser en un instante dado, porque acuérdense, está cambiando la velocidad con respecto al tiempo. Y bueno, para tener esas componentes los estamos multiplicando por estos vectores unitarios que están apuntando en sentido tangencial. Este está apuntando en sentido tangencial y en sentido normal. Muy bien, si recordamos bien, el problema decía cuando la montaña rusa pasa por el punto B, ¿sí? Este es el punto B, ajá. Su rapidez es de 25 metros por segundo, la cual se incrementa a una aceleración tangencial de 3 metros por segundo. Por lo tanto, estos 3 metros por segundo van a estar aquí. ¿Sale? En la componente tangencial, aquí los tenemos. ¿Sí? Y ahora, muy bien, conocemos ya el radio de curvatura. El radio de curvatura es de ¿qué? De 79.3. Entonces lo único que hay que hacer es sustituir los 25 metros por segundo aquí. Y el radio de curvatura hay que sustituirlo, o sea, estos 79.3 acá. Y esos hay que multiplicarlos por el vector unitario de la aceleración normal. Por lo que nuestra aceleración en el punto B va a ser 3 veces por el vector unitario de la aceleración tangencial más 7.88 por el vector unitario de la aceleración normal. Muy bien, ya una vez que tenemos la aceleración, desafortunadamente pues nos dice que hay que determinar la magnitud de su aceleración, ¿sí? En ese instante, y el ángulo de la dirección, sí, pero con respecto al eje X, o sea, con respecto al eje que está así,
no sobre el eje tangencial o el eje normal. Bueno, para encontrar la magnitud, ustedes bien saben que este y este, haciendo su suma de los cuadrados, nos va a dar la magnitud. Aquí lo tenemos. Es 3 al cuadrado más 7.88 al cuadrado, y eso su raíz nos va a dar una aceleración de 8.43 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora bien, para encontrar la aceleración, pues primero debemos de encontrar pues el ángulo que se está formando. Teta, ¿sí? Este ángulo teta, ajá. ¿A qué va a ser igual? Bueno, pues va a ser igual a la aceleración normal, al arco tangente de la aceleración normal, ajá. O sea, bueno, vamos a explicar. Estoy haciendo una suma vectorial utilizando la ley del paralelogramo. ¿Qué quiere decir? Que este vector que está aquí es el mismo que está acá, y este que está aquí es el mismo que está acá, ¿sí? Entonces así estoy haciendo la suma vectorial de manera gráfica. Ahora, si yo quiero encontrar este ángulo teta, pues este lado que está aquí es el mismo que está acá, ¿sí? Y lo mismo, este lado que está aquí es el mismo que está acá, ¿ok? Entonces, para encontrar el ángulo teta, este que está aquí, pues decimos que es el cateto opuesto, o sea, este, ¿entre quién? El cateto adyacente. Eso nos va a dar la función tangente, y si nosotros sacamos el arco tangente de esa función, nos queda que teta es igual a 69.15 grados. Muy bien, otra cosa. Sabemos que el eje tangencial tiene la misma dirección y sentido que la velocidad tangencial, y por lo tanto esta velocidad tangencial es tangente a la trayectoria de la partícula. ¿Sí? Entonces nosotros teníamos que la función de la trayectoria es 1 sobre 100 al cuadrado, 1 sobre 100 por x al cuadrado, y la derivada de esta función es 1 sobre 50 por x. Veamos por qué quiero hacer esto. Muy bien, aquí tenemos la función, ¿sí? Esta es la trayectoria, ¿sí? Y sabemos que la derivada de esta función, ¿qué me va a dar? La pendiente, ¿sí? Tenemos que la derivada de esta función entonces es dy sobre x es igual a 1 sobre 50 por ¿quién? Por x, como está aquí. El problema nos marcaba que x era igual a 30 en la figura. Esperemos que repásenlo y lo puedan ver más atrás. Pero, ok, es 30, entonces dy sobre dx es 30 sobre 50, esto es igual a 3 quintos. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos un pequeño triangulito formado por dy que es igual a 3 y dx que es igual a 5. Entonces, podemos ver que si nosotros ocupamos el arco tangente de 3 sobre 5, nos va a dar un ángulo de 30.96. Este ángulo de 30.96 es este que está aquí, alfa. ¿Ok? Este ángulo que está aquí, por supuesto, es el mismo que va a estar acá. ¿Ok? Por trigonometría. Entonces tenemos un ángulo de 30.96. ¿Ok? Entonces, pues la solución es relativamente fácil. Lo único que hay que hacer es que ya tenemos este ángulo. Este ángulo que está aquí es igual a este, ¿sí? Por ángulos internos y externos, ¿sí? Y entonces podemos decir que el ángulo teta menos el ángulo alfa nos va a dar el ángulo phi. Entonces va a ser 69.15 menos 30.96 es igual a 38.19. Sin embargo, yo no recomiendo este camino. Les voy a decir algo. Cuando yo hice este problema, lo hice sobre una hoja de papel. Y realmente así que me quedara exacto este diagrama, así como está, todo este diagrama así como está, no.
¿Por qué me quedó así? Bueno, porque yo traté de hacerlo ahorita de la escala como debería de ser, una suma vectorial gráficas. Si llegaran a tener la oportunidad, se estarían dando cuenta que este y este vector que está aquí son los que yo bueno, que se propusieron o que se obtuvieron, e hice una suma vectorial por el método gráfico, pero no me había quedado ese diagrama así, y de hecho es muy raro que quede en perfectas condiciones el diagrama cuando ustedes resuelvan en el examen. Entonces, ¿qué camino recomiendo? Muy bien, el camino que recomiendo yo es que, bueno, si tengamos alfa, como está aquí marcado, pero que encontremos el ángulo beta, ¿ok? El ángulo beta, ¿a qué va a ser igual? Si ustedes se fijan, aquí tenemos un ángulo de ¿qué? De 90 grados, entonces beta va a ser igual a 90 grados menos ¿quién? Menos teta, este ángulo que está aquí, 90, ajá, menos este ángulo que está aquí, me va a dar beta, que me dio un resultado de 20.85, ¿ok? Ahora, siguiente, ya tenemos este ángulo que está aquí, ¿sí? Sabemos la magnitud de este ángulo que está aquí, y también sabemos la magnitud de este ángulo que está aquí. Todos estos ángulos que están aquí, ¿sí? Más phi, aquí deberían de ser igual a 180. Entonces aquí tenemos esa suma. Y entonces lo que hay que hacer es despejar. Decimos que phi aquí va a ser igual a los 180 menos alfa menos beta menos 90, y eso nos va a dar el ángulo phi, ¿ok? Y ese ángulo phi va a ser igual a 38.19. Ese es el camino que yo les recomiendo que hagan cuando vayan a hacer un examen, ¿sí? Tienen este ángulo, ¿sale? Tengan este ángulo, ¿ok? Tienen este ángulo porque acuérdense que el eje normal es perpendicular al eje tangencial, ¿sí? Estos dos son perpendiculares. Y beta lo pueden encontrar, también beta, aunque no lo crean, también lo podrán encontrar con el arco tangente, o sea, agarrando este cateto opuesto y este como cateto adyacente, y lo podrán encontrar, ¿sí? Y teniendo eso, este ángulo beta 90 grados y alfa, le restan 180 y les va a dar el ángulo phi, que es el que se va a necesitar. Así es como yo lo recomendaría. Muy bien, por último, esa es la referencia bibliográfica. Este es uno de los problemas que deja el Hibbeler porque nosotros resolvamos. Está en la página 63. Búsquenlo, chequen la respuesta. Y bueno, por lo pronto terminamos esta sesión.